Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, lo que hemos mencionado lo han comprendido, me he hecho entender. Sí, profe. Sí, señor. Enia, ¿tienes alguna otra pregunta, Enia? No, señor, profe. Ok, Santiago, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Gloria Cárdenas, ¿tiene alguna pregunta? No, señor. Ya. Ok, entonces sigamos, que nos queda ya media hora de clase y tenemos que avanzar en algunos términos que son importantes conocer. Bueno, ¿ustedes me pueden definir, por favor, el concepto de conducta? Para ustedes, una conducta que es. Esa manera que se comporta una... Perdóname. Enia, por favor, te doy la palabra. Yo ahorita te doy la palabra a Daisy y Santiago. Vale, profe. Profe, para mí la conducta es la forma en que una persona se comporta o expresa sus pensamientos, sus estímulos del ambiente en un entorno social. Ok, listo, Enia, gracias. Baja tu mano, por favor. Daisy. Profe, bueno, sí, es como la conducta, es la forma de comportarse, tanto, digamos, digamos, los gestos y en la forma como se expresa. Ok, gracias, Daisy. Baja la mano, por favor, Santiago. Activa la cámara, Santiago, si puedes. Sí, está activa. ¿Sí me ve, profe? Sí, ya, ahora sí ya la veo. Sí, pues yo lo veo como que es el conjunto de hechos o acciones que hace una persona en diferentes situaciones. No, ok. ¿Algo más, Santiago? ¿No? Listo, Santiago, gracias. Alejandra, ¿cuál es tu opinión? Alejandra Ordóñez. Ya, profe, ya, gracias. Pues para mí, Perdóname, ¿puedes activar la cámara, por favor? profe, es que me está fallando la cámara. Voy a tratar. Listo, dale. Me queda en negro, no sé por qué. Bueno, dale entonces, por favor. Le iba a decir que para mí la conducta es una manera que tiene una persona para responder a ciertas funciones vitales o a ciertos estímulos que se le da a medida que va pasando el tiempo o la circunstancia que está presentando en el momento. Ok, Alejandra, gracias. Baja tu Bueno, mano. profe. Vanessa, por favor, activa tu cámara. Ya, profe. Ah, sí, ya te estaba en la otra pantalla. Para mí la conducta es como el conjunto de respuestas que tiene una persona pues frente al el ambiente tanto externo como interno y pues que pueden ser conscientes como inconscientes. Ok. Baja la mano. Gracias, Vanessa. La conducta son movimientos y reacciones biológicas que pueden ser observables o no. Repito, movimientos y reacciones biológicas que pueden ser observables o no. Es todo lo que ustedes dijeron. Es todo lo que ustedes dijeron, pero hay que agregarle precisamente esas reacciones biológicas, ¿sí? O movimientos, es lo que podemos observar, ¿cierto? Pero también tenemos conductas que no son observables, ¿sí? Y también hay que entender que hay conductas que son voluntarias y hay conductas que son involuntarias. Involuntarias, yo la podría entender como cuando yo tengo estados de ansiedad, entonces mi organismo reacciona fisiológicamente y eso es algo involuntario.
Resulta que a mí me da miedo hablar en público, entonces desarrollo una serie de respuestas ansiosas en donde sudo, en donde me pongo pálido, en donde me pongo colorado, en donde me tiembla la voz. O sea, son respuestas fisiológicas y eso no es controlable. ¿Sí? O sea, recuerden una cosa, muchachos y señoritas. O sea, la ansiedad es algo que todos nosotros tenemos, todos. Solamente que hay personas que son más dadas a ser más ansiosos que otros. Pero la ansiedad siempre nos va a acompañar. Siempre. ¿Sí? Entonces, esa respuesta fisiológica es la que nosotros entendemos como conductas involuntarias, ¿no? Instintivas, inclusive. ¿Sí? Que era lo que yo les estaba comentando. Y están las otras que son las conductas voluntarias. Las conductas voluntarias son aquellas que podemos nosotros predecir, ¿no? Entonces, si a mí alguien como que quiere hacerme daño, entonces como que pues yo reacciono, ¿no? Yo puedo predecir de que si me van a hacer daño, pues yo voy a reaccionar, ¿sí? Voluntariamente yo voy a reaccionar. Pero ¿cuál es mi reacción? Que yo puedo enfrentar al ladrón o yo puedo salir corriendo. Son conductas voluntarias. O sea, las podemos predecir. Entonces, repito, la conducta son movimientos y reacciones biológicas que pueden ser observables o no. Y lo otro es que hay conductas voluntarias las cuales podemos predecir y hay conductas involuntarias que no podemos predecir y además de que son fisiológicas. ¿Sí? Bueno, perdona. A veces cuando uno está en niveles de ansiedad, pues no es que yo prediga, simplemente digo, no, yo ya sé que me voy a poner nervioso. Yo ya sé que mi organismo va a reaccionar de una manera ansiosa. ¿Sí? Que eso más adelante lo vamos a ver cuando estemos hablando de la corriente cognitiva conductual. Tiene mucho que ver con eso. Para ustedes, ¿qué es estímulo? Díganme, por favor, para ustedes, ¿qué es el concepto? ¿Qué concepto tienen de estímulo? Levanten la mano. Estímulo. Enia, te escucho. El estímulo es como una influencia o una señal externa que, pues digamos, causa algún tipo de reacción en el individuo o en el organismo. Perfecto, Enia. Es muy por ahí, sí, señorita. Exactamente. ¿Alguien tiene algún otro concepto o que quiera complementar al que Enia nos está compartiendo? Sí, Eliana. Pues para mí son, no sé si estará bien, Dilo. cambios físicos, un cambio físico o de la conducta, que hace cambiar la No, conducta. no son cambios físicos, no. Porque es que el estímulo viene de fuera, siempre. El estímulo. Desencadenar cambios Ok, físicos o de la ok. conducta, perdóname. Es que Por yo ese estaba lado, organizando la idea, perdóname. sí, por ese lado sí es, por ese lado sí es. Ah, Alejandra. Profe, para mí un estímulo es cualquier cosa que pueda influir sobre los aparatos sensitivos de un organismo, incluyendo fenómenos físicos internos o externos del cuerpo. Ok, sí, está bien. Y por último, Alejandra. Acabé de hablar. No, ya habías bajado la mano, sí, ya, perdóname. Bien, baja la mano, Enia, por favor, o vas a hacer algún comentario adicional, Enia. Ok, gracias. Bien, un estímulo, pues es eso que ustedes mencionaron, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos una reacción ante ciertas circunstancias fue algo que lo generó. El estímulo es el detonante que genera la conducta. El estímulo es el detonante que genera una conducta. Y hay que entender siempre eso, de que el estímulo siempre hay siempre hay un estímulo que genera una conducta. Entonces, cuando lo llaman a uno del colegio, mire, señor Florian, venga para acá porque es que su hijo está actuando de una manera muy agresiva, él cogió a patadas al profesor. Entonces uno tiene que evaluar
Bueno, pero mi hijo, ¿por qué tendría que reaccionar así? Seguramente algo tuvo que suceder, de pronto fue grosero, o la persona, hubo un comentario así como fuera de lugar, pero la conducta no aparece porque sí. Siempre hay algo que incita en la conducta. Es el detonante que genera que una conducta aparezca. Uno no actúa de una manera incoherente ni así sin ningún tipo de influencia externa. Siempre la hay. Siempre, ¿sí? Si yo tengo sed, entonces mi organismo lanza una serie de información a mi cerebro y me dice, quiero tomar agua. Entonces, ¿qué me generó esa conducta? Pues la sed. Entonces, siempre hay algo que genera una conducta. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otro concepto allí hay importante que tengamos que conocer en el conductismo? Bueno, cuando hablamos nosotros del condicionamiento operante, digamos que lo que hemos mencionado hace parte también del condicionamiento clásico, del conductismo, y nos metemos un poco en algunos conceptos del condicionamiento operante para entender un poco este conductismo. Para ustedes, díganme, ¿qué es aprendizaje? Aprendizaje. ¿Qué es para ustedes aprendizaje? Enia, señorita. Profe, para mi aprendizaje son todas las conductas o conceptos que yo puedo adquirir, ya sea interpretando algún tema teórico o viéndolo, o sea, interactuando con el medio que quiero aprender. Ok, vamos a ver. Gracias. Nicole. Profe, para mí es como los nuevos conocimientos, pero también cuando los pongo No se te escucha bien, Nicole. profe. No se te escucha bien, Nicole. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí te escucho mejor. Te decía, para mí es como los nuevos conocimientos, pero también cuando los pongo en acción, no sé cómo decirlo, profe, como En práctica. contexto, en práctica, sí, en práctica en la vida cotidiana. Okay. Eso es para sí. mí. Sí, tienes algo de razón allí, pues gracias. Baja la mano, Alejandra. Profe, para mí el aprendizaje es aquello que podemos visualizar y podemos hacer como cambios conductuales en nuestra manera de actuar, y tenemos como una capacidad de raciocinio para poder adquirir ciertas maneras que no sé cómo decirlo. Sí, como de aprender nuevas cosas. Por ese lado sí es. Cuando empezaste a dar tu opinión, te estabas como saliendo un poco del concepto de lo que es aprendizaje, pero sí son más que todo nuevos aprendizajes. Ya lo vamos a explicar, Alejandra. Daisy. Daisy Cuadros. Profe, es como la adquisición de experiencias, ya que digamos nosotros aprendemos por medio de las experiencias, podría ser, es digamos adicional a esto, lo ideal o la metodología de aprender es como retener el conocimiento, por decirlo así. Ok, gracias. Diego. Profe, digamos que ¿Puedes activar la cámara? Sí, señor. Gracias. Es que tengo el... Okay. Creo que es como el cambio de una conducta a partir del resultado de algo que ya pasó o de pronto de alguna experiencia, digamos, como que ya... Bueno, sí, me gusta esa definición que estás planteando, Diego.
Más o menos por ahí es el asunto. Venía, baja la mano, Diego, por favor. ¿No? ¿Tampoco? ¿Venía? ¿No? Ok. Listo. Shirley, por favor. Profe, yo pienso que es una asociación dentro del ambiente y lo neuronal, es decir, todo lo que hace que estén dentro de los procesos superiores y que uno pueda adquirir ese aprendizaje. Uh-huh. Mire, baja la mano, Shirley, gracias. Vanessa, señorita. Sí, profe. Yo creo que es como un proceso continuo que tiene una persona para adquirir pues esos nuevos conocimientos, habilidades y demás que le permiten como el desarrollo pues en todo, ¿no? Tanto personal como con su ambiente y demás. Gracias. Baja la mano, Vanessa. Angie. ¿Usted? Sí, sí, sí. Pues Listo, resumiendo un poco, el aprendizaje son esas experiencias que, digamos, uno tiene durante la vida, buenas y malas, y de eso sacamos un aprendizaje. Y pues aún así, digamos que nosotros, o digamos que la persona va creciendo en cuanto a habilidades y conocimientos, pues pienso yo. Ok, gracias. Baja tu mano, Angie, gracias. Santiago. Profe, pues yo pienso que el aprendizaje es los cambios conductuales observables, ¿sí? Por medio de cambio de hábitos o una sensibilización a ciertos estímulos. Ok, Santiago. Bueno, pues algunos se acercan más que otros al concepto de lo que es un aprendizaje. Ustedes saben que nosotros generamos procesos de aprendizaje en útero inclusive. Y empezamos nosotros a tener como, vamos adquiriendo una serie de información que se convierte en hábitos o conocimientos estandarizados allí y que se quedan con nosotros. Paola, quita el sonido, por favor, de tu audio. Decía que el aprendizaje, en cierta manera, es la reorganización de mis respuestas frente a una nueva situación. Porque es cierto que nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo, pero nos habituamos a ciertas cosas. Pero cuando nos cambian del contexto, tenemos que generar una reorganización. Tenemos que generar un nuevo aprendizaje. Entonces yo siempre me voy a la universidad o me voy a trabajar o me voy a estudiar y siempre salgo del apartamento, cojo hacia la derecha, me voy al alimentador o me voy al CIP o lo que sea, ¿cierto? Entonces siempre yo tengo ese tipo de conducta, ¿sí? Pero resulta de que por alguna circunstancia la estación donde yo cogía el Transmilenio o el transporte no está funcionando. Entonces, me toca generar un nuevo proceso de aprendizaje para poder llegar a la universidad o llegar al trabajo, ¿sí? Por eso se habla de que el aprendizaje, en cierta manera, es una reorganización de mis respuestas, ¿sí? Frente a una situación en que yo me ha tocado aprender, ¿sí? Yo siempre cuando me levanto por las mañanas, yo genero, pues como que siempre me baño primero, o desayuno primero, o organizo la ropa, no sé. O sea, siempre hay como una secuencialidad y esos son hábitos que uno adquiere. Pero entonces me doy cuenta o llaman de la portería y dicen, no, mire, es que van a quitar el agua ya. Entonces, ya, o sea, no, me toca bañarme ya. Entonces yo tengo que reorganizar, ¿sí? Lo que yo hacía cotidianamente, tengo que generar procesos de solución, ¿sí? Entonces, en esa manera, yo estoy reubicando toda una serie de conductas que me permitan agilizar las cosas y no me quede yo estancado. Entonces, ¿yo qué hago? No, yo tengo que generar nuevos procesos de aprendizaje, ¿sí? Y eso lleva entonces a que la persona haga las cosas de una manera diferente a como las hacía anteriormente.
Entonces siempre estamos adquiriendo información, siempre estamos generando aprendizaje, siempre estamos reestructurando, siempre estamos reorganizando. ¿Para qué? Para que las cosas alrededor de nosotros nos funcionen, para que yo pueda hacer las cosas de una manera correcta. Bueno, vamos a mirar. Sabemos nosotros que es el refuerzo, ¿no? Que es el estímulo que hace que la conducta se repita, el refuerzo. ¿Sí? Sabemos que la contingencia. La contingencia tiene que ver con lo siguiente. Cuando se presenta una conducta, el refuerzo o el castigo tiene que ser contingente a la presencia de esa conducta. Repito, cuando hablamos nosotros de contingencia, hace referencia a que el refuerzo o el castigo tiene que ser inmediato cuando ocurre una conducta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un hijo y el hijo se queda con la abuelita y yo llego por la noche de trabajar, entonces la abuelita, o sea, mi mamá me dice, no, mire que él se comportó de esta manera, entonces me cuenta toda la historia del día del niño. Entonces yo llego y le doy su par de palmadas al niño, a mi hijo. Entonces, ¿qué está pasando allí? No estoy utilizando la contingencia, porque es que resulta que el niño, de hecho el niño puede estar pensando que yo lo estoy castigando porque me salió a saludar. Lo estoy castigando porque salió y me quiso dar un abrazo. No. Lo contingente nos dice de que yo entrego un refuerzo o un castigo, inmediatamente pasa la conducta que emite el niño, en este caso. ¿Sí? Si es un castigo, es porque hizo algo negativo, pero tiene que ser inmediato. ¿Sí? Si es un refuerzo, es pues, tenga, aquí le doy su kinder sorpresa, téngalo porque se portó muy bien. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando del refuerzo como ese estímulo que hace que la conducta en el futuro se repita, pero hablamos nosotros también de la contingencia. El refuerzo debe ser continuo o inmediato después de la conducta. Entonces, las quejas que tiene la abuelita del niño, pues cuando ya llega el papá por la noche, pues no sirve, eso no está bien. El castigo o el refuerzo, como les digo, tiene que ser contingente a la conducta. Ahora, si estamos hablando del refuerzo, que son los estímulos que hacen que la conducta se repita en el futuro, el reforzador, ¿sí? Y los castigos deben ser proporcionales a la conducta. Los refuerzos y los castigos deben ser proporcionales a la conducta. Si el niño comete una falta leve y le pego o sea, un castigo severo por una falta leve, pues no. El refuerzo y el castigo, como les digo, tienen que ser muy proporcionales a la conducta. ¿Sí? Si el muchacho me llegó con que me sacó una excelente nota en una previa, en una evaluación, y yo le regalo entonces la última consola, entonces, ¿qué le voy a regalar cuando me gane el año? ¿No? Entonces, los refuerzos y los castigos, vuelvo y repito, tienen que ser proporcional a la conducta que emite la persona. ¿Sí? Hay un concepto que se llama estímulo discriminativo. Y el estímulo cuya presencia informa que ya va a venir un refuerzo o un castigo. ¿Sí? Si yo llego siempre a la casa y cojo el perrito a patadas, ¿sí? Entonces, siempre que yo llego a la casa, cojo el perrito a patadas. Cuando el perrito escucha la alarma del carro, el estímulo discriminativo es la alarma del carro y el perrito sale a esconderse debajo de la cama porque si no sabe que yo lo voy a pegar. Entonces el perrito se condicionó a que cada vez de que escucha o meter las llaves a la puerta o mi aroma
con respecto a la loción que yo utilizo, o con respecto a la alarma, o no sé. Pero siempre hay un estímulo discriminativo que anuncia que viene un premio o que viene un castigo, ¿sí? Ahora, con respecto al concepto de extinción, dice que es un procedimiento donde se eliminan los refuerzos cuando hablamos de extinción. Procedimiento donde se eliminan los refuerzos y hacen que la conducta desaparezca, ¿sí? Y aquí yo estoy muy en contravía con este concepto porque para mí una conducta no se extingue jamás. Para mí una conducta puede disminuir casi llegando a niveles de cero, pero creo yo que no se extingue, porque como lo decíamos ahorita, siempre habrá un estímulo que elicite algo, siempre habrá una situación que elicite una conducta. Entonces, pienso yo que una conducta jamás se extingue. Puede disminuirse, pero resulta que en algún momento puede elicitarse nuevamente, ¿sí? Entonces, dice que el procedimiento de extinción donde se eliminan los refuerzos y hacen que la conducta desaparezca. Ahí yo estoy en contra del conductismo en ese sentido. Si no hay refuerzos, pues lógicamente esa conducta se va a modificar. Ahí sí entiendo yo eso. Y ahí sí yo estoy de acuerdo con eso, que cuando no hay refuerzos, ¿sí?, una conducta se va a modificar. Bueno, eso era lo que yo quería como plantear un poco con respecto como al establecimiento del conductismo, al análisis experimental de la conducta y cómo estos exponentes tan conocidos en la corriente conductual, pues dejaron una huella muy importante en lo que tiene que ver con la conducta y los aprendizajes de ella, ¿sí? Y eso es algo que seguramente vamos a trabajar el martes, con respecto a cómo está posicionado la corriente psicoanalítica en Colombia, cómo está posicionada la corriente humanista en Colombia, cómo está posicionada la corriente conductual, la cognitivo-conductual en Colombia o la sistémica, para que hablemos un poco de eso, que ya es lo último que nos queda. Para mañana entonces tenemos las exposiciones de los compañeros de Watson, Pavlov, Jordan y Skinner. ¿Ok? Por favor, activemos las cámaras. Permítanme, por favor. ¿Sí se entiende? Bueno, muchachos, entonces terminamos por hoy. Muchas gracias por su asistencia. Nos veremos mañana muy juiciosos, muy puntuales. Por favor, síganse cuidando y bueno, que pasen una feliz noche. Descansen, por favor, después de su segunda clase. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana, profe, que descanse. Igual lo mismo. Profe, buenas noches. Una preguntita, profe. Bueno, dos realmente. La primera es del taller de resiliencia. Es que hay una pregunta que dice reevaluar y afrontar tus proyectos desde una actitud resiliente. No entiendo bien qué debo hacer. Es como poner alguna situación de mi vida personal. No. Y... Man, hacerlo uno mismo. Dime. Hacerlo uno. La cuestión es, con base a esa pregunta que tú dices, Mari, es, sí, tú vas a mirar alguna situación que tú consideres, creo que de pronto puedes estar manejando pues no adecuadamente, entonces la idea es de que tú, por medio de la resiliencia, como lo veas de una manera diferente y que digas,
no, por este lado no me funcionó. Entonces yo tengo que reevaluar un poco y actuar por medio de la resiliencia para decir, bueno, mire, tomemos este camino que es mucho más funcional, mucho más adecuado que este. Entonces, a eso hace referencia la pregunta. O sea, si yo estoy manejando un proyecto en mi vida, sea de pareja, sea laboral, sea social, sea académico, lo que sea, y lo estoy manejando mal porque me está generando dolores de cabeza, me está generando angustia, quiere decir que no estoy manejando bien la resiliencia. Entonces lo que yo voy a hacer es reestructurar un poco esa forma de ver el asunto o la situación, colocar un poco la resiliencia pues como en funcionamiento y le doy un vuelco total al proyecto que yo venía trabajando. Mari, esta es como la idea. Ah, vale, profe. Profe, y la otra preguntita, ¿recuerdas que ayer te hablé de lo de mi tema de la plataforma? Hoy estuve llamando a la universidad y no me contestaron. No sé si es que no tengo los números que son o qué pasa, pero no pude contactarme con ningún número de la universidad y pues estoy preocupada por eso. Bueno, yo ahorita te mando, si quieres, tú me mandaste un WhatsApp ahora hoy, ¿cierto? Por tu teléfono, ¿cierto? No, señor. Entonces, ¿cómo hablamos nosotros? Tú me mandaste un WhatsApp hoy en la mañana, ¿no? No, profe, yo no fui. Sí, porque tú me estás hablando que tú estabas en el diurno, ¿cierto? Sí, profe, pero no, yo no te escribí hoy en ningún momento. ¿O fue ayer? Yo no te he escrito por WhatsApp, profe. Yo Marilyn Forero, no. No sé si de pronto algún otro compañero te escribió. No, es que yo me acuerdo de lo que tú dijiste, de que tú estabas en el diurno y que tenías unas notas en el diurno y tenías unas Sí, notas pero en te la lo dije noche. acá en clase, profe, anoche. Ah, bueno, claro, pero yo no estaba tan despasado. Entonces, Sí. mándame por favor un WhatsApp para yo mandarte algún número telefónico que de pronto te pueda colaborar, ¿ok? Ah, vale, profe, muchas gracias. Listo. Chao, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Chao.